Imagina la tragedia de perder su vivienda, su casa, porque no pudo realizar un pago y se la embargaron. Uno pensaría, hasta ahí no nada más puede salir peor. Bueno, algunos se llevan una mala noticia después de esto. Wendy Mata nos tiene el reporte esta noche. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Michael, para usted y para todos nuestros televidentes. Es la historia de un señor quien nos narra esta experiencia que es toda una pesadilla. Tras 11 años se dio cuenta que todavía tiene una deuda pese a que su casa fue rematada. Vemos su historia y también lo que se puede hacer si le sorprende un saldo al descubierto. El siguiente caso muestra cuán vulnerables somos los costarricenses cuando no podemos hacer frente a una deuda y una entidad bancaria nos embarga un bien y aún así quedamos igual de endeudados, como le sucedió a este señor quien nos narra cómo continúa un saldo a su nombre luego de que el banco le rematara una casa. Que es muy valiosa, entonces según yo ya habíamos quedado con el saldo al descubierto o con el saldo finiquitado. Eso fue, estamos hablando de hace 11, 12 años atrás, ¿verdad? Ahora nosotros adquirimos unas propiedades que los donó el suegro de nosotros, largo de aquí, por Río Claro. Entonces, ahora el banco viene detrás de esas dos propiedades. Si el banco llega y rematan esas dos propiedades y el saldo no se finiquita o no lo quitan, entonces van a ir porque por encima de mi salario o por encima de los otros bienes que tengo yo. ¿Pero qué es el saldo al descubierto? El saldo en descubierto es la diferencia entre el monto que le cobra la entidad financiera y el monto por el cual se remata un bien. Precisamente el saldo al descubierto contemplado en el artículo 170 del Código Procesal Civil queda al cobro para el cliente cuando la garantía embargada, ya sea por una casa, alguna propiedad o un vehículo, no alcanza para pagar la deuda que reclama la entidad financiera. El remate del bien se da en 3 etapas, al 100%, al 75% y al 25%. Si el remate se hace al 25%, la entidad financiera cobrará al cliente el 75% restante, como le sucedió al señor que nos narra su testimonio. Su casa aparentemente no logró ser rematada en menos del 100%. Otro de tantos casos, una señora que perdió su casa por una deuda con hipoteca. Su casa además fue declarada inhabitable por la Comisión Nacional de Emergencias ante el riesgo de deslizamientos, pero tiempo después ella fue sorprendida con una deuda por esa misma propiedad. Con mucho esfuerzo, en el año 1997 construí una casa. Tuve que hacer una hipoteca o hipotecar la casa con un señor prestamista. Yo me acerqué a ellos, no hubo forma no hubo ningún entendimiento en ese momento porque dijeron que estaban en un proceso legal ahí. Se llegó a para mí, beneficio, un muy buen acuerdo donde yo les entregué la propiedad que definitivamente no puede vivir nadie ahí, porque así lo está establecido en una resolución de la Comisión Nacional de Emergencias, porque es un caso irreversible, no hay vuelta de hoja para un deslizamiento activo. Pues no se llevó a un juicio, pero sí yo quedé librada de una deuda bastante elevada que quizá no me alcanzaría la vida para terminar de pagarla. Esto es lo primero que usted debe saber si recibe la noticia de que tiene un saldo al descubierto. Correr a proteger sus bienes, blindar sus bienes, su otra casa, su otra propiedad, su salario, su vehículo, para que en caso de que se determine un saldo en descubierto futuro, una semana, 15 días después, usted ya haya protegido sus bienes, otros bienes, y estos no se vayan a ver afectados y no vayan a ser embargados y rematados con un saldo en descubierto. ¿Cuál es el alcance del saldo al descubierto? Que si alguna persona, por ejemplo, presta su vivienda, presta su casa, como llamamos popularmente, presta una garantía, esta persona termina perdiendo su casa como propietario registral si la prestó para que otra persona haga un crédito sobre la misma casa. Pero el saldo en descubierto no le alcanza. O sea, pierde su casa, bastante sacrificio, pero no sigue contra otros bienes, sino solamente contra los bienes de los deudores y de los fiadores. El saldo al descubierto podría afectar a otros familiares.
Afecta a cualquiera que tenga un derecho sobre ese inmueble. Por ejemplo, si es una propiedad que está dividida en derechos 1, 2, 3, 4, 5 y le embargan el derecho 5, pues afecta todo el inmueble, porque el inmueble es un todo. Aunque registralmente esté en derechos, es una sola casa. No van a dividir los cuartos. Este cuarto me toca a mí, este cuarto le toca a usted. También afecta a las personas que tienen un usufructo. Si se declara un saldo en descubierto sobre la persona que tiene un beneficio, en este caso el usufructo, afecta al resto de las personas propietarias o copropietarias de ese inmueble, de tal manera que eventualmente, inclusive, podría rematarse esa propiedad y dividir el restante para que el acreedor recupere la parte que le corresponde y está reclamando como saldo en descubierto. De acuerdo a datos de la Defensoría del Deudor, en nuestro país se rematan por día de 25 a 50 propiedades y 15 vehículos. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario. Ay, Michael, qué montón de cosas hay que saber a la hora de que uno hace un préstamo, al momento en el que le rematan una casa, por ejemplo. Son cosas que no sabemos, que generalmente tal vez está ahí en la letra pequeña. Correcto. Y como lo es este saldo al descubierto que está amparado en el código. O sea, son cosas, Michael, que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que decía el abogado, correr a proteger los bienes, que es lo primero, y por supuesto recurrir a una buena asesoría legal para evitar que el daño sea mayor, que le sorprenda. Correcto. Años después, como le pasó a este señor o a la señora también, que nos compartieron sus testimonios, que pensaron que todo estaba resuelto luego del remate y no, tenían Wendy, una deuda ahí pendiente con el banco. Y también no esconderse, no perderse, no ignorar el problema, porque eso es el error en el que caen algunos. Bueno, perdí la casa, ya que eso se queden con eso, ya yo no quiero saber nada. Ahí no termina la situación y eso es lo que le está jugando una muy mala pasada. Por eso es importante lo que hacen las recomendaciones siempre la oficina del deudor. Uno, buscar ayuda profesional para no tener después, a los 11 años, como le pasó a este señor, volver a revivir toda la situación. Y número 2, ir a las autoridades del Poder Judicial y revisar, sacar su clave, sacar su inscripción y revisar qué procesos tiene usted abiertos para que no lo tome por sorpresa, Wendy. Como decía usted, no evadir esta situación, sino más bien enfrentarla. El caso de la señora, cuando se da cuenta que su casa, tras de que primero había sido declarada inhabilitable por la Comisión Nacional de Emergencias y tiene un saldo al descubierto años después también de que se la habían rematado, y ella enfrenta la situación y logra llegar a ese acuerdo y puede librarse completamente de este saldo al descubierto. Y es la recomendación que precisamente hacen los abogados, esa negociación que se tiene que hacer en buenos términos con las entidades financieras para devolver el inmueble y que ya ese saldo no se lo cobren a las personas. Bien, Michael, Wendy, muy buenas noches. vamos a darle seguimiento a este tema. Muy buenas noches.